¿Alguna vez te has quedado mirando al techo a las 3 de la mañana, sintiendo que algo simplemente no encaja? No hablo de tus problemas de dinero, ni de ese ex que te dejó marcado, hablo de la realidad misma. ¿Alguna vez has sentido que este mundo, este exacto lugar en el que estás sentado ahora, no es el mismo en el que creciste? A ver, no te estoy llamando loco, ni te estoy diciendo que te hace falta un psiquiatra. Porque si tú juras por tu madre que el logo de ese producto era distinto, o que aquel personaje histórico murió hace años en prisión, y de repente todo ha cambiado, hermano. Bienvenido al club de los que sospechamos que la realidad tiene una falla, una grieta que nadie quiere admitir. El efecto Mandela no es una simple curiosidad para pasar el rato en internet. Es la sensación de que alguien o algo ha estado jugando con el código fuente de nuestra existencia, moviendo piezas sin avisar. Y hoy vamos a hurgar en esa herida, sin rodeos y sin anestesia. Mira, vamos a dejar de lado la puta tontería de que simplemente tenemos mala memoria. Eso es lo que quieren que creas, los expertos de siempre. Para que no te hagas preguntas incómodas y sigas siendo un borrego más. Científicamente nos hablan de la confabulación, de cómo nuestro cerebro rellena huecos con falsos recuerdos, como si fuera una impresora barata. Y suena lógico, ¿no? Si lo dice la bata blanca de un laboratorio, tiene que ser verdad. Pero seamos honestos, carajo. ¿Cómo explicas que millones de personas recuerden exactamente el mismo detalle erróneo? No es una coincidencia, es un patrón. Es como si todos hubiéramos visto la misma película, pero en esta versión el final fue cambiado sin nuestro permiso. Imagina esto, despiertas una mañana, vas a la cocina, haces tu café de siempre, miras la televisión y de repente una noticia sobre un evento histórico te golpea. Pero no encaja. Tu mente, esa máquina perfecta que ha guardado cada escena de tu infancia, te grita que eso no pasó así. Empiezas a sudar frío. Buscas en Google, buscas en libros y todo el mundo te dice que estás equivocado. Ahí es cuando el impacto psicológico te pega en la mandíbula. No es solo el detalle, es el aislamiento de sentirte un extraño en tu propia línea temporal. ¿Es un fallo en la Matrix o es que nuestra conciencia está saltando entre realidades como quien cambia de canal porque el programa le aburre? Hablemos de casos que te van a volar la puta cabeza, porque si crees que esto es imaginación tuya, espera a ver la realidad. ¿Recuerdas a Nelson Mandela? Mucha gente educada, gente que prestó atención en la escuela, jura haber visto su funeral en televisión en los años 80. Recuerdan el discurso de su viuda, el dolor, la ceremonia. Pero, ¿adivina qué? El tipo no murió en los 80. Siguió vivo, gobernó Sudáfrica y murió recién en el 2013. Cuando se anunció su muerte, miles de personas en todo el mundo se quedaron en shock, no por la noticia, sino porque estaban convencidos de que ya había muerto décadas atrás. ¿Cómo explicas eso? ¿Es un error colectivo de millones de personas al mismo tiempo? Es absurdo pensar que tantos cerebros fallan igual. Es mucho más probable que, en algún punto, nuestra realidad se dividió. Y no me hagas hablar de los ositos de peluche que marcaron nuestra infancia, los Berenstain Bears. ¿Cómo lo escribes? Berenstain con A o Berenstain con E. La gran mayoría, y te incluyo, lo recordamos con E. Berenstain. Pero vas a la estantería, buscas los libros y ahí está, en letras gigantes, Berenstain. Es frustrante, ¿verdad? Sientes que te están tomando el pelo. Y luego está Pikachu. Sí, el de Pokémon. ¿Recuerdas que tenía una franja negra en la punta de la cola? Pues no, nunca la tuvo. Es un amarillo impecable desde el primer día. Cuando ves una imagen del Pikachu original, sientes un vacío, una incomodidad física, como si estuvieras viendo una versión barata de algo que conoces de memoria. Esas pequeñas discrepancias son las que nos hacen cuestionar si nuestra memoria es real o si somos prisioneros de una realidad modificada. La psicología moderna ignora convenientemente la frecuencia de estos eventos. Nos dicen que es un sesgo de confirmación. Qué bonito término para decir que simplemente te equivocas. Pero, ¿y si te digo que hay estudios sobre la memoria colectiva que sugieren que nuestra percepción no es tan individual como nos venden? Cuando el sistema falla, cuando el glitch ocurre, lo primero que perdemos no es el dato, es la seguridad de que el suelo que pisamos es sólido. Piénsalo bien, vivimos bajo la ilusión de que el tiempo es lineal, que el pasado es inamovible, que lo que vivimos ayer es un registro fijo en el disco duro de nuestra mente. Pero el efecto Mandela es como una ventana que se abre a una verdad mucho más aterradora. ¿Qué pasa si el pasado es maleable? ¿Qué pasa si por alguna razón técnica o cuántica la realidad se actualiza y nosotros, con nuestra conciencia, somos los únicos que notamos el parche? Es como si estuviéramos jugando un videojuego y de repente cambian una textura en el mapa. La mayoría de los jugadores ni siquiera se dan cuenta, siguen caminando por el mismo camino, haciendo las mismas misiones, sin notar que el paisaje cambió. Pero tú te detienes. Tú miras el árbol que antes estaba a la derecha y ahora está a la izquierda.
Y esa pequeña diferencia es la que te mantiene despierto, es la que te hace dudar de todo. La gente te mira raro cuando sacas el tema, te llaman conspiranoico, te dicen que te busques un hobby. Pero en el fondo ellos también sienten esa cosquillita, esa sensación de que el mundo, a veces, se siente como una copia barata de sí mismo. Considera el logotipo de la marca de ropa interior Fruit of the Loom. Muchos recuerdan la cornucopia, ese cuerno de la abundancia lleno de frutas detrás de las piezas. Pero si buscas el logo hoy no hay cornucopia. Nunca la hubo. La gente se vuelve loca buscando fotos antiguas en internet, buscando pruebas, y cuando no encuentran la cornucopia, se sienten como si hubieran perdido parte de su identidad. Es un fenómeno fascinante y aterrador a la vez. ¿Por qué nuestros cerebros inventarían algo tan específico como una cornucopia? No es un detalle aleatorio, es algo complejo. Eso sugiere que quizás en algún momento, en alguna otra versión de esta realidad, esa cornucopia sí existía. O peor aún, que alguien decidió borrarla de la historia. Sigamos con otra joya. ¿Recuerdas el hombre del Monopoly? El del sombrero de copa y el bastón. Seguro que lo tienes en la cabeza, caminando por ahí. ¿Tiene monóculo? Pregúntale a cualquiera. La mayoría te va a decir que sí, que claro que tiene monóculo. Pues busca una imagen ahora mismo. No tiene, nunca lo tuvo. ¿De dónde sacamos la idea del monóculo? ¿Es una confusión con otro personaje? ¿O es que nuestro cerebro está intentando completar una imagen que en esta versión de la realidad no está completa? La cantidad de gente que recuerda al señor del Monopoly con monóculo es tan grande que no puedes descartarlo como un simple olvido. Es un fallo masivo en el sistema. ¿Y qué me dices de la película Shazam con Sinbad, el comediante? Mucha gente, miles de personas, juran que vieron una película de los 90 donde Sinbad hacía de genio. Recuerdan la portada, recuerdan escenas, recuerdan la trama. Pero oficialmente esa película nunca existió. ¿Cómo demonios puedes recordar una película que nunca se filmó? ¿Es acaso una proyección colectiva? ¿O es que en otra realidad la película sí existe y por alguna razón nuestros recuerdos se filtraron hacia aquí? Esto no es para tomárselo a broma. Es inquietante. Es como si estuviéramos viviendo en los residuos de una realidad pasada, como si fuéramos fantasmas en una máquina que no nos pertenece. La ciencia dirá que es un error de procesamiento. Los optimistas dirán que es una anécdota divertida para contar en una cena. Pero tú y yo sabemos que, en el fondo, esa pequeña espina de duda no se va a quitar. Esa sensación de que este mundo es una copia. Quizás una versión menos brillante de lo que recordamos. Sigue ahí, escondida detrás de tus párpados cada vez que intentas dormir. La gran pregunta no es si el efecto Mandela es real o no. La pregunta que realmente importa, esa que te va a dejar mirando al techo esta noche, es otra. Si pudieras demostrar que la realidad es una simulación fallida, si pudieras ver las costuras del tejido de nuestra existencia, si tuvieras la prueba definitiva de que todo lo que crees conocer es, en realidad, un error de código, ¿tú realmente querrías saber la verdad? ¿O preferirías seguir durmiendo tranquilo en esta mentira? Porque, siendo honestos, ¿quién quiere vivir sabiendo que el mundo no es lo que parece? Tal vez, solo tal vez, la ignorancia no es solo felicidad, sino nuestra única forma de mantener la cordura en un mundo que, a cada momento, nos demuestra que no tenemos ni idea de dónde estamos. Piénsalo bien, porque una vez que abres esa puerta, ya no hay vuelta atrás. ¿Realmente estás listo para ver qué hay detrás de la cortina? Y si crees que eso es todo, agárrate, porque la lista de fallos en el sistema es más larga de lo que te atreves a admitir. Vamos con el primero, el clásico de los clásicos, Star Wars. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el puto planeta, recuerda la escena donde Darth Vader le suelta la verdad a Luke. ¿Cómo es la frase? Luke, yo soy tu padre, ¿verdad? Lo has escuchado en parodias, en conversaciones de bar, hasta en Los Simpson. Pero hermano, vuelve a ver la escena. Es impresionante, pero Vader dice, no, yo soy tu padre. Ese Luke simplemente no existe en la grabación original. ¿Cómo coño es posible que millones de personas hayamos inventado la misma palabra en el momento más icónico de la historia del cine? Es como si nuestra memoria colectiva hubiera decidido editar el guión por cuenta propia. Luego tienes el tema de las galletas Oreo. Aquí la gente se divide, se pelea y hasta se saca los ojos. ¿Recuerdas el diseño de las galletas? Hay una parte enorme de la población que jura por su vida que hace años el diseño era distinto, con un grabado más complejo o incluso con una crema diferente. Muchos dicen que antes se llamaban distinto o que la forma de las letras era otra. Es una estupidez, pensarás, es solo comida. Pero el nivel de convicción de la gente que recuerda la otra realidad de las galletas es para asustar a cualquiera. Es como si en este diseño actual algo no encajara con el sabor que guardamos en nuestro paladar desde niños. Y ni me hagas empezar con el mapa mundial.
Aquí es donde la cosa se pone seria y te das cuenta de que el mundo que te enseñaron en la escuela parece dibujado por alguien que no tenía ni idea de las dimensiones reales. ¿Has visto el tamaño de Groenlandia en el mapa de Mercator? Es gigantesca, casi como África. Pero cuando ves un globo terráqueo real o comparas las superficies reales, África es, ¿qué te digo?, 14 veces más grande que Groenlandia. Es un error de percepción que hemos aceptado como verdad absoluta durante décadas. ¿Nos mintieron en el colegio o es que la geografía de este mundo cambió y se ajustó para que todo encajara en un plano que no le hace justicia a la realidad? Te deja pensando, ¿verdad? Finalmente está la canción de Queen, We Are the Champions. Ese himno que cantas a grito herido cuando vas borracho o cuando celebras algo. Todo el maldito mundo recuerda el cierre de la canción, Of the World. La versión que todos tenemos grabada en la cabeza, la que cantamos en los estadios, termina con esa frase contundente. Pero busca el vinilo, pon el audio original y escucha bien. La canción termina abruptamente después de Champions. Ese famoso Of the World simplemente no está. Muchos dicen que es el efecto del eco en los conciertos, pero no, la gente lo recuerda como parte de la letra grabada. Es que el universo decidió quitarnos la frase para hacernos quedar mal cuando intentamos cantarla con toda la emoción. Son estas pequeñas cosas, estos fallos de postproducción en la vida real, los que te hacen sudar frío cuando te das cuenta de que lo que llamas memoria quizá no es más que una proyección de una realidad que ya no existe.